Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo les acaba de ir? Bien, sí, señor. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a estar trabajando, voy a hacer las explicaciones respectivas, siguiendo la temática de los gases. En este caso, se va a empezar a relacionar, bueno, el parte de los temas que ya se trabajaron, ¿sí? De las diferentes leyes de los gases, con otra parte que son lo que es la ecuación de estado de los gases. Voy a empezar a compartir pantalla para que por favor me confirmen qué se está viendo. No, señor. ¿Sí se está viendo la pantalla o no? No, señor. No. No, No, señor. señor. Bueno, entonces, ya que. Listo. Ahora, Sí, señor. listo. Gracias. Entonces, en las anteriores, la anterior temática, teníamos solamente tres variables: volumen, presión y temperatura, en unas condiciones iniciales, y teníamos un volumen, una presión y una temperatura en unas condiciones finales. Fíjense que acá lo único que variaban era esas tres, ¿sí? Allá no había entrada, no había salida de materia. La materia siempre permanecía constante. Por decirlo de otra manera, era un sistema totalmente cerrado en el cual las partículas de gas se estaban moviendo y estaban sujetas a una variación de temperatura, de volumen o de su presión. Volumen, presión, temperatura. ¿Sí? No había entrada, no había entrada, ni entrada ni salida de materia. ¿Listo? Ahora, para esta parte, nosotros que vamos a empezar a trabajar la ecuación de estado de los gases. ¿Qué sucede? En este caso, un señor por allá conocido con el nombre y apellido de don Amadeo Avogadro, que dijo que una mol, ¿sí?, de un gas, de cualquier gas, a una temperatura de 273 Kelvin y una atmósfera de presión van a ocupar un volumen de 22,4 litros. A esto se le conoció, ¿sí?, como las condiciones ideales, condiciones normales o condiciones estándar de los gases en un sistema, ¿sí? Pues solamente estas se aplican completas cuando tenemos solamente una mol. Entonces, ¿qué sucede? En los ejercicios anteriores, vuelvo y les revisamos por acá, solamente teníamos volumen, presión, temperatura. En estas, que nos empieza a aparecer de nuevo. Entonces, acá ya nos aparece de nuevo. Bueno, tenemos presión, que ya la manejamos, volumen también, temperatura también, ¿sí? Acá, ¿qué nos entra a jugar de nuevo? Nos entra a jugar las moles, cantidad de materia. Recuerden ustedes que yo las moles las puedo pasar a los gramos o puedo hacer una conversión de gramos a moles, ¿listo? Y de igual forma, tengo presente por acá una constante, la constante R, ¿sí? La presión se sigue manejando en atmósferas, el volumen en litros, N, pues las moles de aire del gas, la temperatura se sigue trabajando en Kelvin, ¿sí? Esperen un segundo. Y, y la constante. Como su mismo nombre lo dice, una constante siempre va a referirse al mismo número. ¿Listo? Siempre va a ser el mismo número. ¿De dónde va a salir esa constante? Entonces les muestro acá. Se tiene esta ecuación, PBNRT, ¿sí? Entonces esa, para que usted se la pueda aprender,
Entonces le dice que son patos volando igual a número de ratas trotando, ¿sí? Patos volando igual a número de ratas trotando. O si usted le quiere poner otro significado, pues eso ya usted lo decide. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace acá? Acá necesitamos averiguar esta R. Entonces vamos a despejar. Entonces ese despeje, ¿cómo me queda? Me dice que tengo presión, tengo volumen, necesito dejar sola la incógnita, le voy a quitar los estorbos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con ellos? Los paso, están multiplicando, los paso a dividir. Entonces, las moles y la temperatura. Entonces, me queda que R es igual, o mejor, R es igual a PB sobre NT. Presión, volumen, número de moles, temperatura. ¿Sí? Hace ese despeje. Y a partir de ese despeje, obtenemos lo siguiente. Me dice que la presión es de una atmósfera. El volumen de 22,4 litros. Las moles, una mol. Y la temperatura, 273 Kelvin. Se opera esta situación y me queda que mi constante es de 0,082. A la hora de operar, a la hora de trabajar los ejercicios, yo tengo que meter todo el numerito completo. No es que me vaya a colocar 0,0 y cuando usted opera, pues obviamente le va a dar todo cero, ¿sí? O 0, 0, una falla que a veces tienen los estudiantes que colocan es 0,80 y 0, y se comen este cero y queda 0,82. Acuérdate, 0,082. Aquí a la hora de despejar, de resolver, perdón, ¿sí? Yo no puedo cancelar atmósferas con ninguna atmósfera. Entonces, por lo tanto, me queda acá, atmósfera. No tengo con qué cancelar los litros, también me quedan en litros. No tengo que cancelar moles, me quedan en moles. Y la misma historia con los grados Kelvin. Entonces, las unidades de la constante son atmósferas, litros, mol, Kelvin. ¿Listo? Entonces, para que usted las tenga en cuenta, atmósferas, litros, mol, Kelvin. ¿Listo? Ahora, acuérdese, por favor, cuáles son las condiciones ideales. Presión de una atmósfera, volumen de 22,4 litros, temperatura de 273 Kelvin y la constante que es 0,082. ¿Listo? Ahora, D, para empezar aquí a medianamente cacharrear con esto, necesito que usted tenga en cuenta varias cositas. ¿Sí? Entonces, las moles, ¿sí? ¿Cómo las determino yo? Dividiendo la masa del gas que me proporciona el ejercicio. Entonces, si yo le digo 10 gramos de nitrógeno, 5 gramos de oxígeno, ¿sí? La cantidad. O le puedo decir 1000 gramos de gas metano, ¿sí? Y eso se va a dividir dentro o con la masa molecular de una mol. Entonces ustedes van a sacar allá la masa molecular. Recuerden que eso es la suma de las diferentes masas que tienen los elementos que me componen el gas. Entonces, ¿qué hago yo acá? Para que usted me entienda. ¿O de dónde es que salen estas tres formulitas que están acá? Cuando yo reemplazo acá el número de las moles, reemplazo esto por esto. ¿De dónde me sale esto? ¿Sí? Cuando yo reemplazo, me queda masa del gas sobre la masa molecular de una mol del gas, la masa molecular del gas.
multiplicado por la constante y por la temperatura, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede acá? Si a usted le dan las moles, pues utiliza esta ecuación. Si a usted no le dan las moles, pero usted conoce la identidad del gas y conoce la masa del gas, pues utiliza esta. ¿Sí? Y ahorita más adelante revisamos cómo es la cuestión. Ahora, ¿de dónde sale esta otra? Resulta y pasa que usted hace un despeje acá, que le dice de la siguiente manera. Dice que presión, volumen es igual a masa por la otra masa por RT. Si usted pasa esta masa a multiplicar PM y pasa ese volumen a dividir, entonces esto me queda masa sobre volumen por RT. ¿Sí? Cuando yo miro qué es masa sobre volumen, esto me dice que es equivalente a decir que es densidad. Entonces de acá es de donde me sale esta ecuacióncilla. ¿Listo? Cuando yo despejo, ¿sí? Masa sobre volumen, la reemplazo por densidad, me queda esta ecuación. Entonces, dependiendo de lo que usted le dé y dependiendo de lo que usted le pida el ejercicio, pues usted va a revisar cuál de estas tres ecuaciones le sirve para poder trabajar su ejercicio. ¿Listo? ¿Qué tiene que ser o qué tiene que hacer usted en estos ejercicios? Uno, saber qué es lo que le están pidiendo. Dos, cuál ecuación utilizar. Y tres, hacer las conversiones respectivas. Desde un principio siempre se ha dicho que la presión va en atmósferas, que el volumen en litros, que la presión, ¿qué? Presión en atmósferas, volumen en litros y temperaturas en Kelvin. Y desafortunadamente, por ahí todavía hay un par de personajes que siguen trabajando las cosas en las unidades que no corresponden. ¿Listo? Entonces, para entrar en materia. ¿Acá? Listo. Y empezamos con el primer ejercicio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? No, señor, todavía no. Todavía no. No, Permítame un señor. segundo. Lo curioso es que siempre cuando pregunto, la única que me responde es Román y los demás, por ningún lado. Pero bueno, no Le nos, puse el audio, profe. no nos preocupemos por ese lado. Entonces, empecemos con este ejercicio. Y nos dice de la siguiente manera. Nos dice que se tienen 3 moles de metano. 3 moles de metano. Y ocupan un volumen de 3,5 litros a una temperatura de 350 Kelvin. Le preguntan a qué presión se encuentra el gas, ¿sí? Le dan un volumen, le dan temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que saber usted acá? Usted saca sus daticos, los organiza y le dice, vea, moles, le dice que tiene 3 moles de metano, ¿listo? Le dicen que ocupa un volumen de 3,5 litros, que la temperatura a la que él se encuentra es de 350 Kelvin y le preguntan que cuál va a ser la presión a la cual se encuentra dicho gas. ¿Sí? Entonces, acá no tendríamos lío
porque mire, tengo moles, tengo litros, tengo Kelvin. ¿Tengo que hacer alguna conversión acá en este caso? Jóvenes. No, señor. Pues no. Listo. Profe, Una pregunta, ¿por qué las moles le colocó como N? ¿No sería con M para representarlas? no. Cuando hablamos de moles, moles se representa con N minúscula, porque si yo la represento con M minúscula, eso es una representación de una unidad de concentración de soluciones que se conoce con el nombre de molalidad. ¿Sí? Entonces, no la represento con una M minúscula. ¿Listo? Porque esa M minúscula ya está reservada por allá para otra cuestión. ¿Listo? Entonces, moles siempre va a ser con N minúscula. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor, ¿Qué función tiene la R en la ecuación? ¿qué función tiene la R? La R es una constante. ¿Sí? Y esa constante va de acuerdo a las condiciones ideales que puede presentar el gas. Unas condiciones de presión, volumen y temperatura, ¿sí? Que era lo que hablaba por allá la parte de arriba en la introducción de la clase. Cuando se habla, déjenme subo por acá un poquitico. Cuando se habla acá de la constante R, ¿sí? Es la constante universal de los gases, donde me están referenciando, ¿sí? Estas condiciones, ¿sí? De presión, de volumen y de temperatura. ¿Sí? Ese es un tratamiento matemático que hizo el señor Avogadro, ¿sí? Para poder explicar esta cuestión. Pues ahorita acá nosotros no nos vamos a poner a hacer ese tratamiento matemático para no ponernos a fregar. ¿No? Pero es la constante, ¿listo? Entonces acá, esto sí me falta meterla por acá. La constante le dice que es de 0,082 litros, atmósferas, moles y Kelvin. ¿Listo? Entonces, de estas tres ecuaciones, ¿cuál me sirve para trabajar? ¿La primera? La primera. ¿Sí? Entonces, la primera nos dice lo siguiente. La primera nos dice que tengo PV igual a NRT. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Presión. La presión. ¿Sí? Entonces, como nos está pidiendo la presión, ¿pongo a pasear la presión? O sencillo, No. para nada. Yo no voy a poner a pasear la incógnita. Lo que tengo que hacer es empezar a quitarle los estorbos, ¿sí? Tengo que quitarle, tengo que hacer el despeje y tengo que quitar los estorbos. Entonces, esta presión, este volumen que está haciendo acá, Multiplicar. lo está multiplicando. Entonces, lo pasamos al otro lado A dividir. a dividir. Entonces, lo ponemos a dividir acá el volumen. ¿Listo? Y para este caso nos queda sencillo porque todas las unidades que tenemos acá ya están, todos los valores están en las unidades que nos piden, ¿sí? Para poder cancelar o para poder operar acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice acá? Reemplazo, presión, que tenemos que averiguar. Número de moles, le dicen que son 3 moles. Lo tengo que multiplicar por la constante, 0,082 litros, atmósferas, mol, Kelvin, por la temperatura. En este caso me dice que son 350 Kelvin. Y todo esto dividido en el volumen, que el 3,5 volumen es de 3,5 litros. litros. ¿Listo? Entonces, se me había olvidado que trajeran por ahí a la mano sus calculadores.
para que por favor me colaboren. Entonces, ¿qué le dicen acá? Recuerden allá ustedes, por favor, en sus calculadoras, cuando vayan a operar, esto de arribita, colóquenlo dentro de un paréntesis, ¿sí? Con eso no nos dan valores cerrados, ¿sí? Por acá tenemos calculadora. Bueno, entonces, le dicen que tiene, abro paréntesis, 3 moles por 0,082 por 350, cierro paréntesis, y lo ponemos a dividir entre 3.5. ¿Listo? Y esto nos dicen, acá nos indica, que la presión, de acuerdo a lo que nos dio acá la calculadora, es de 24,6. No se escucha muy bien, Rincón. Profe, no estoy viendo nada de la pantalla, no sé si sea yo el único. Perdóname, Que no se le ve nada en la pantalla. ¿no se está viendo la pantalla? Ahora Pues sí, yo sí la veo, el que no la ve. no ya, profe, ya. Bueno, Ah, yo pensé que no estaba compartiendo. Listo. Entonces acá nos dio 24,6. Sí. Dime. No, no 24, se ve nada. 24,6. Ahora, ¿qué tenemos que revisar acá? Tenemos que revisar las unidades, ¿sí? Entonces acá empezamos a cancelar litros de acá con los litros de acá, Kelvin con Kelvin, moles con moles, ¿sí? ¿Y qué me queda sin cancelar? Nos queda las atmósferas, ¿sí? Entonces, para este caso, es lo que nos están pidiendo acá, porque nos están pidiendo la presión, y recuerden ustedes que la presión se nos va a presentar o la vamos a reportar en atmósfera. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? No, señor. ¿Dudas? No, ¿Enredos? señor. Bueno, Señor. entonces seguimos con el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a Entonces, acá estos ejercicios no son complejos. Lo que usted tiene que estar pilas es a leer muy bien el ejercicio, por un lado, y por el otro, hacer bien las conversiones. ¿Listo? Profe, Entonces, señora, esto, una pregunta. Pues no sé, suena bobo, pero bueno, lo voy a decir. cuenta, no importa. O sea, ya no se pueden, por decirlo así, lo que hacíamos antes, o sea, bueno, el tema pasado, con De los litros, los Kelvin, los moles, nada de eso. que si tienes que hacer las conversiones, claro que sí. O sea, no. O sea, pasar a Kelvin bueno, no recuerdo cómo se llama, pero sí toca volver a hacer eso o solamente. Claro, hacer conversiones, sí. Pero lo que te Ay, estoy entendiendo son las conversiones. Porque, por ejemplo, mira, acá en este ejercicio ya te aparece lo siguiente. Entonces dice que se tienen 80 gramos. Uy, de color. Le dice que se tienen 80 gramos de nitrógeno. Y le dicen que va a ocupar un volumen de 2,3 litros. Que hay una temperatura, mire, de 150 Celsius. Y
le preguntan acá, ¿sí? ¿Cuál es la presión en la cual se encuentra el gas? ¿Sí? Entonces mira por acá, que acá tienes Celsius y esto habría que pasarlo a Kelvin. Kelvin. Ah, ok, ya. ¿Cuánto me das tú en Kelvin? ¿Colaboran por ahí? ¿Me hacen el favor? Pero no tanto sola. Despacito, unos poquitos. ¿Cuánto dio eso? ¿Nada? Espera un momentico, profe. Momento, profe. 423. 423. Entonces le dicen que esto me equivale a 423 Kelvin. Pregunta, ¿cuál de estas tres fórmulas me toca emplear acá? Cuéntenme. Pues digo yo que la primera. La primera. Sí. Bueno, vamos a ver una cosa. Dentro de los datos que nos da el ejercicio, ¿me dan moles? No. No me dan moles, pero las puedo hallar. Y tenemos la segunda. Mire. Entonces, en esa segunda, ¿qué hay que tener en cuenta? Preste atención acá. Le dicen presión, volumen. Tengo dos M. Las dos son masas, pero me toca revisar cuál es cuál. Entonces le dice por acá, la M minúscula me habla acerca de la masa del gas que proporciona el ejercicio. Y la M mayúscula me dice que es la masa molecular de una mol del gas, del ejercicio. Entonces, pregunta, estos 80 gramos de nitrógeno que tengo acá, ¿cuál de estas dos MCs? Pregunto. El de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa ahí la representa en gramos y pues no sabemos cuál es el valor de la mol. El valor de la mol ahí vendría a ser con lo del nitrógeno, si no estoy mal. Correcto. Sí. Entonces, está bien lo que me dijiste. ¿Listo? Entonces, acá nos vamos, que esta sería la M minúscula, que dice que es la masa del gas que proporciona el ejercicio. Entonces acá nos dijeron que son 80 gramos. Hubieran podido decir que son 800 gramos, o que son 8 gramos, o que son 2 gramos, o que es una tonelada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre que le den a ustedes la cantidad, que le den la cantidad del gas, le están haciendo referencia, en este caso, a la M minúscula. ¿Sí? Pregunta, ¿de dónde saco la M mayúscula? ¿Cómo la hallo? ¿Conocemos la identidad del gas? No. Sí, señor. ¿No la conocemos? ¿Sí la conocemos? Sí, señor. ¿Qué gas es? Nitrógeno. Nitrógeno. ¿Usted en la tabla periódica puede saber cuál es la masa del nitrógeno? Sí, señor. Ah, bueno, me regalan la masa del nitrógeno, por favor. Entonces, nitrógeno.
¿Cuánto es la masa del nitrógeno? Entonces, allá en su tabla periódica les aparece que la masa del nitrógeno es 14 gramos por cada mol, ¿sí? Pero resulta y pasa que aquí este gas es diatómico, o sea que tengo dos átomos. Tengo dos átomos de nitrógeno. Entonces, al tener esos dos átomos de nitrógeno, entonces, ¿cuál es la masa de él, jóvenes? 28 gramos. Listo, gracias. Entonces serían 28 gramos por cada mol. ¿Sí? ¿Cómo así, profe? Sí, una mol de nitrógeno tiene 28 gramos, ¿sí? O puedo decirle que 28 gramos de nitrógeno están contenidos en una mol, ¿sí? Entonces, de ahí ese gramos mol, que en este caso lo tenemos que hacer efectivo. ¿Listo? Entonces, pilas a cuando vayan a resolver los ejercicios, tener en cuenta cuando sacan estas masas. Cuando el elemento está en forma diatómica, ¿sí? No la vayan a embarrar de pronto dejando solamente la masa de un solo atomito, ¿sí? Hay que tener en cuenta el 2 que le aparece allí en la fórmula molecular. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Jóvenes. Sí, señor. Bueno, entonces, le dice que aquí esto es. Profe, están preguntando en el chat que de dónde salen los 28 gramos, que no entendieron esa parte. ¿No entendieron esa parte? Ya va. Entonces, cuando usted mira en la tabla periódica, el nitrógeno le aparece con una masa de 14 gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como acá, esta M mayúscula le dice a usted que esa M mayúscula le hace referencia a la masa molecular. Cuando hablamos a la masa molecular, ¿se acuerdan cuando nosotros allá en estequiometría sacábamos las masas de una ecuación? ¿Sí? Que se balanceaban las ecuaciones Señor, y se sacaban las masas. Entonces, aquí nos pasa la misma historia. Entonces, acá, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Oiga, tenemos nitrógeno, pero el nitrógeno que tenemos es nitrógeno molecular, o sea, dos atomitos de nitrógeno. Esos dos atomitos de nitrógeno están allá pegaditos así, dos atomitos de nitrógeno. ¿Listo? Entonces, como son dos átomos de nitrógeno, entonces acuérdese, número de átomos, 2, por la masa, que es 14. Entonces, esta vaina le da 28 gramos por mol. De ahí es de donde sale el 28. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? sí, señor. Bueno, Sí, señor. vale. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos está diciendo que tenemos que determinar la presión. ¿Listo? Ojo, en más de un ejercicio a usted no le van a decir o no le van a dar esta masa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se asume que usted sabe quién es esa masa, de dónde y cómo la puede sacar. ¿Sí? Entonces, en muchos de los ejercicios a usted lo único que le van a referenciar es la identidad del gas. Usted conociendo el gas, entonces, ¿qué puede hacer? Puede sacar
la masa con ayuda de su tabla periódica. Entonces, ¿para qué? Profe, es que ese ejercicio no se puede hacer porque es que no le dan datos. Sí, se los dan. Lo que pasa es que están implícitos en el desarrollo del ejercicio, ¿listo? O en la lectura del ejercicio. Entonces, como le dicen acá, que tiene que determinar la presión, entonces sencillamente usted va a despejar. Presión es igual a MRT sobre, entonces acá, esta M está dividiendo a todos estos, ¿sí? No es que solamente me vaya a afectar acá, ellos los divide a todos. Y acá este volumen lo pasamos a dividir sobre el volumen y reemplazamos. Ojo, a la hora de reemplazar, no me vaya a confundir las M's, no me vaya a confundir las masas, ¿sí? Y vaya a colocar arriba la que no es y abajo la que no es. ¿Listo? Presión igual a la masa del gas. ¿Cuánto gas hay? Hay 80 gramos. La constante, que es de 0,082. 0,082. Acuérdese de las unidades: litros, atmósferas, mol Kelvin por la temperatura, que ya le hicimos la conversión. Profe, Señora, está preguntando que si la constante siempre va a ser la misma. como su nombre lo dice, es constante. Entonces ella no nos va a variar, ella no nos cambia. El número de la constante siempre va a ser el mismo. ¿No? La masa, ¿sí? Le dice que son masa molecular, 28 gramos por mol. Y por el volumen, que es de 2,3 litros. Y pare de contar. Ahora, ¿cuánto me les da ese ejercicio? Colabórenme allá con sus calculadoras, por favor. Recuerden siempre, cuando vayan a operar en su calculadora, colóquenle paréntesis, dividen, y esto también lo colocan entre paréntesis. Con eso no van a tener errores en sus resultados. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? Me dio 43,08. 43,08. ¿Me revisan los demás por ahí? ¿Algo otro, a ver si da lo mismo? O si nos da, o asumimos que eso está correcto. Listo. Entonces, asumimos entonces que está correcto. Ahora, para las unidades, vea, cancelamos gramos con gramos, moles con moles, Kelvin con Kelvin, litros con litros, y nos quedan las atmósferas sin cancelar. Por lo tanto, entonces acá le decimos que son 43,08 atmósferas. ¿Listo? ¿Jóvenes? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Claro hasta ahí? Bueno. Entonces, borremos este negocio. Este ejercicio ya lo resolvimos. Acá. Y traigámonos. A ver, ustedes por allá
Resuelvan esto. A ver cómo les va. Le dice que calcular el número de moles de un gas que ocupa un volumen de 500 mililitros cuando se tiene una temperatura de 90 Fahrenheit y 680 torricelis. Entonces, fíjate, Román, acá seguimos haciendo las conversiones de volumen, de temperatura y de presión. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, los veo trabajando. Entonces, algo supremamente importante que tienen que hacer, siempre organizar sus datos, siempre tomar en orden lógico la información que les presenta su ejercicio. ¿Listo? Entonces les preguntan acá, oiga, ¿cuántas moles? Le dicen que el volumen es de 500 mililitros, la temperatura de 90 Fahrenheit, la presión es de 680 torriceles. Sancho, ¿cuánto les dio? Profe, ¿con cuántos decimales? ¿Uno o dos? Siempre manejamos un pro decimal. ¿Uno nomás? Mientras tanto, acá, en el Salón de la Justicia, ¿cuántos mililitros? Esto lo pasamos a litros, 0,5 litros. Ya les ayudé con una. ¿Cuánto nos da esto de en Kelvin? 72,2 Celsius. Yo necesito Kelvin. Ah, perdón, espera. No se me queden en los Celsius, que ese fue un error por allá de más de uno. Que se me quedan en los Celsius. Recuerden que eso lo tienen que pasar directamente hasta Kelvin. Y no que me va a resultar por ahí como me resultó un parroquiano, que eran los Celsius. ¿Y cuánto me da esto en atmósferas? 345,2 ¿Qué? Kelvin. 345,2 Kelvin. 305. Ah, 305. 305,2 Kelvin. 305,2 Kelvin. ¿Y cuántas atmósferas? Cero coma ocho. Le dice que son 0,8 atmósferas. ¿Listo? Ahora, en este caso, fíjese que como lo que nos están pidiendo son moles, pues esta yo no la voy a mirar porque acá no tengo moles.
Esta tampoco la voy a mirar porque por ningún lado me aparecen moles. Pues la única que me relaciona a moles es la primera, pues a esa es la que voy a empezar a mirar en este caso. ¿Cómo me queda ese despeje? De a uno, hola. ¿Cómo me queda ese despeje? Para encontrar el número de moles. Mol es igual a presión Sí, por volumen sí, dividido en la constante por temperatura. bien. Listo. Y reemplazamos. Reemplazamos. Entonces me dice que la presión es de 0,8 atmósferas por el volumen, que es de 0,5 litros, sobre la constante. Fíjese que por ningún lado le dicen a usted, es que la constante es tal. Usted ya se supone que sabe cuáles son los valores y las unidades que lleva la litros, atmósferas, mol, Kelvin. Profe, si yo pongo primero el Kelvin y después las moles importa, no, ahí no habría lío. ¿Listo? Por la temperatura, que son 305, y eso nos da, ¿cuántas moles? Y vuelve y juega. Acuérdense de meter estos daticos entre paréntesis a la hora de operar. ¿Cuánto dio? 0,01. No sé, Pues no sé, yo digo, no sé. no sé, 0,01. No sé, muestre a ver cuánta gente hay el día de hoy. Hay 16 personas presentes y solamente como dos o tres están participando, como dos o tres nada más. Me va a tocar darle puntos adicionales a Román, a Vicata y a Rincón, que son los únicos que les he escuchado hoy la voz. Y el resto, los otros personajes asistentes, solamente hay de presencia. Qué chévere. Profe, soy Ospina, no Rincón. Ah, era Ospina, qué pena. Ospina Pérez. No, y Rincón por allá también habló, pero casi no se le escuchó. Bueno, entonces, digamos entonces que eso nos dio 0,01, porque pues gracias a los compañeros que están corroborando valores, entonces no se sabe. Entonces, a nivel de lo que son las unidades que se van a cancelar, entonces, atmósferas, litros con litros, listo, acá me falta el Kelvin, Kelvin con Kelvin, ¿sí? ¿Qué me queda sin cancelar acá? Las moles. Y eso es, y ese es el, ¿listo? Entonces, fíjense ustedes cómo, dependiendo de lo que nos pida o lo que nos brinde el ejercicio, vamos a identificar cuál es la ecuación. Si a mí me están pidiendo moles o el ejercicio me brinda moles, ¿sí? Pues me voy a centrar con esta ecuación. Si el ejercicio me está dando masas moleculares, si el ejercicio me está dando cantidades en gramos del gas, pues estaríamos utilizando esto. ¿Listo? Y en últimas, si a mí el ejercicio
por algún lado me está nombrando densidades, pues vamos a utilizar esta ecuación. Entonces, lo primero que usted va a hacer siempre es sacar los datos aparte, organizar la información que le da el ejercicio y ya cuando tenga organizada esa información, pues usted va a ver cuál de estas tres ecuaciones utiliza. Una cosita, acá ni por el chiras, porque eso es un error recurrente en los estudiantes, se me vaya a poner a meter bipiti acá, ¿sí? Porque no hay forma de igualar acá condiciones iniciales con condiciones finales, porque no las hay. Acá solamente me están dando unas condiciones y una cantidad del gas o una cierta cantidad de materia del gas. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, último ejercicio. Le dicen a ustedes, por ejemplo, en este ejercicio, profe, no me dan ni un solo dato. ¿Qué hacemos ahí? Cuéntenme ustedes. No me dan ni un solo dato de matemática, ni un solo número. ¿Qué hago? Revisar las masas en la tabla periódica ¿La masa de quién? del CO2. Correcto, sí, señor. Entonces, ya por ejemplo acá, fíjese usted que esta M que tengo acá, mire, que es esta misma M, me está diciendo que esta es la masa molecular. Listo. Entonces acá llega y me dice que la masa del dióxido de carbono, esa le dice que son 44 gramos por mol. Ay, profe, ¿de dónde sacó el 44? Carbono 12 por un átomo, oxígeno 16 gramos por dos átomos. Entonces acá esto me da 12 y aquí me da 16, 32. Esto me da 44. 44 gramos. ¿Qué más? ¿De dónde sacó el resto de datos? Entonces le dijeron a usted arriba. Si prestó atención al principio, el profesor Redondo le dijo, oiga, hay unas condiciones ideales, condiciones estándar o acá, condiciones normales, ideales o estándar. Entonces, ¿qué sucede? Esas condiciones ideales se las nombran aquí, mire. El ejercicio le están diciendo pilas bajo condiciones ideales. Entonces, cuando a usted le nombren condiciones ideales, ¿qué tiene que tener en cuenta usted? Que hay una presión de una atmósfera, que hay un volumen de 22,4 litros, que su temperatura es de 273 Kelvin y la constante. ¿Listo? Constante de los valores ideales. ¿Listo? Entonces, le dicen a usted allá en su ejercicio. Entonces, vamos a utilizar, para este caso, PB, N, R, T. ¿Qué le están pidiendo? Mire, le están pidiendo, no, mentiras, yo la estoy embarrando. Le están pidiendo densidad. PM es igual a D, R, T. El ejercicio le pide la densidad. ¿Listo? Entonces, como le pidieron la densidad, pues sencillamente usted sabe que esta es incógnita, pues despeje y quite los estorbos. Densidad es igual a PM sobre RT. Presión, masa, constante,
temperatura. ¿A dónde tiene los valores? Mírelos acá. ¿Listo? Le dice que la presión de una atmósfera. ¿Listo? La masa la acabamos de hallar hace un ratico. 44 gramos por mol sobre la constante 0,082 litros atmósferas mol Kelvin por la temperatura que es de 270. ¿Listo? Cancelamos. Le dice que atmósferas con atmósferas, moles con moles y Kelvin con Kelvin. ¿Qué le queda sin cancelar? Arriba le quedó gramos, véalo, y abajo le quedaron litros. Entonces, las unidades que le quedan acá es cierta cantidad de gramos por litro. ¿Listo? ¿Cuánto le da ese negocio? Y vuelvo y le insisto, meta esto dentro de unos paréntesis. 1,96. Le dice que le dio 1,96 gramos por litro, la densidad del dióxido de carbono a condiciones normales. ¿Listo? Condiciones normales, condiciones estándar, condiciones ideales. Entonces, no se le olvide de este dato. Condiciones ideales normales o estándar para los gases. ¿Listo? Preguntas hasta acá, dudas hasta acá, algo que no haya quedado claro, alguna cosa que usted dice, esto no lo entendí por ninguna parte. Profe, una pregunta. Señor. Se pueden cancelar, digamos, los moles con moles, gramos por gramos de la misma línea, no se cancela uno arriba y otro abajo. Claro, siempre tienen que, a ver, si usted hizo bien el despeje, siempre tiene que quedar uno arriba y uno abajo, ¿sí? Para poderlos cancelar, porque ellos se están dividiendo. ¿Ustedes se acuerdan por allá de una ley que les enseñaron en matemáticas que se llama la ley de la oreja? ¿Sí? Profe, lo que pasa es que en el ejercicio pasado estaba ese y creo que era un Kelvin, si no sé más, que uno arriba, estaban los dos arriba, pero abajo no había y se canceló los dos de arriba. ¿Se puede hacer eso o no se puede? Entonces, por ejemplo, lo que yo tengo acá, esto, mira, que yo tengo Kelvin acá en el mismo sitio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros miramos esto acá matemáticamente, acá debajo de él habría un 1, ¿sí? Entonces, acá en teoría, él está dividiendo, él está multiplicando, yo los puedo cancelar, ¿sí? Están dividiendo acá, ¿sí? O como en este caso, mira, acá atmósferas con atmósferas, o las moles con las moles, ¿sí? Entonces, acá en este caso yo lo puedo hacer. ¿Qué no podría hacer? Por ejemplo, que me quedara, ¿qué le digo yo? No, pero es que acá tengo solamente un dato. Acá la idea es que esto como me está litros, atmósferas, moles y Kelvin, ellos siempre van a estar en función de poderse cancelar acá porque van a estar siempre dividiendo. ¿Listo? Entonces acá lo que hay que tener en cuenta es eso, que en algún momento ellos acá están dividiendo y entonces yo los puedo cancelar. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno. ¿Algo otra pregunta? ¿Algo otra duda? No, señor. Pues yo no. Ya resolví. Bueno, Román ya. ¿Y el resto? Asumimos entonces que todo claro, puro y diáfano.